Bien, buenos días. Empezamos. Tenemos la separata número 7 de la obra Caraín, un recuerdo de Joseph Conrad. Bien, entonces en esta sesión vamos a tener la lectura básicamente de una separata, que es una secuencia de las diferentes escenas o episodios que se está desarrollando en el contexto del relato modernista de Joseph Conrad. Entonces, nuevamente acá emerge en este capítulo quinto de la narrativa de Conrad. Dice, Caraín había ido bajando el tono como si se alejara de nosotros, hasta que en las últimas palabras resonaron, aunque claras, apagadas, cual lanzadas a distancia en un día pasible. No hacía movimiento alguno, tenía la mirada fija más allá de lo inmóvil cabeza de Ollis que estaba ante Caraín tan quieto como él. Jackson, apoyado el codo sobre la mesa, se hacía una pantalla sobre la frente con la palma de la mano. Yo lo miraba sorprendido y conmovido. Miraba a aquel hombre leal a una visión, traicionado por su ensueño, despreciado por su esperanza y que llegaba a nosotros desgreídos, en busca de socorro contra una obsesión. El silencio profundo parecía llenarse de callados espectros, de cosas tristes, sombrías y mudas en cuya presencia invisible el firme vibrante palpitar de los dos cronómetros de la goleta, contando persistente los segundos según el meridiano de Greenwich, parecía darnos alivio y protección. Caraín continuaba con la mirada fija y al contemplar su rígida figura pensé en sus correrías, en aquella en sus correrías, en aquella su oscura odisea de venganza, en todos los hombres que vagan entre quimeras, en las quimeras mismas tan inquietas como los hombres, que en las quimeras infieles, en las quimeras que dan alegría, que causan tristeza, que ocasionan dolor, que traen paz en las quimeras invisibles que pueden hacernos contemplar la vida y la muerte entre cosas serenas, inspiradoras, dolorosas o ignobles. Entonces, acá hay una repetición de la palabra quimera. ¿Qué es una quimera? Una quimera es una especie de sueño, ¿no? Un sueño no realizable o exageradamente, con una exageración donde esos sueños de repente no van a ser posibles. Por ejemplo, una especie de quimera sería pues de que uno tendría que estar soñando en viajar en viajes interplanetarios, es una quimera. Entonces acá esa repetición del sueño de Caraín se manifiesta en esos términos. Entonces también es una especie de recurso literario cuando dice, pues no, el arte lo lleva, este párrafo lo convierte en algo poético el autor, en algo poético. ¿Por qué razones? El hecho de repetir el término, ¿no? Quimeras mismas y nuevamente quimeras fieles, ¿no? Quimeras que dan alegría o básicamente quimeras invisibles, ¿no? Entonces, el hecho de repetir esto lo convierte en algo poético, ¿no? Un recurso bastante estético de la belleza, de la narración del autor. Bien, entonces, esta es una especie de figura literaria que corresponde a redundancia. La redundancia como recurso de repetir las mismas palabras, pero donde se ve el arte ahí. Bien, entonces vamos a ver en el siguiente texto. El texto subrayado trate de leer en voz alta Pérez, Sander. ¿Está atento, Pérez? Pérez. ¿Me escucha, Pérez? Hay que estar atentos, ¿eh? Bien, entonces, esté listo a la interrogante del profesor. Escuchóse un rumor. Aquella voz del exterior pareció surgir de un mundo ilusorio para penetrar en la luz de nuestro
Camarote. Caraín hablaba. Viví en el bosque. Ella no volvió nunca, nunca, nunca más. Viví solo. Ella no había olvidado. No importaba. Yo no la quería ya. No quería ya a nadie. En un claro descubrí una casa abandonada. Ni un alma se acercaba a ella. En ocasiones oía a la distancia las voces de algunos que atravesaban el sendero. Dormía, descansaba, había allí arroz silvestre, agua, el agua de un arroyuelo y paz. Todas las noches tornaba asiento solo al lado del pequeño fuego que encendía frente a mi cabaña. Bien, entonces, muchas noches transcurrieron sobre mi cabeza. Luego, cierta noche, estando al lado de la hoguera, después de la cena, incliné la cabeza y me di a recordar mis peregrinaciones. Entonces, ¿qué significa peregrinaciones? Peregrinaciones significa las tantas travesías o caminatas que hizo Caraín, o tantos recorridos. Entonces, en otras palabras, el peregrino es la persona que transita o viaja por muchos lugares. Prosigue el texto. Entonces, vamos a pedir la participación de Gamboa. Gamboa, en voz alta, el párrafo subrayado. Gamboa, Buenos días. Gamboa, ya. Levanté la mirada. Muy bien, en voz Levan- alta. levanté la mirada. No, no había oído ruido alguno, ni un rumor, ni pasos, pero levanté la vista. Cruzando el claro del bosque, un hombre se dirigía a mí. Esperé. Se aproximó sin pronunciar palabra alguna de saludo y se acurrucó cerca del fuego. Volvió a mí el rostro. Era Matara. Me miró altanero, con sus grandes ojos hundidos. La noche era muy fría y el calor del fuego murió repentinamente mientras él me miraba. Me levanté y me alejé de allí, dejándolo al lado de aquella hoguera helada. Caminé toda la noche, todo el día siguiente, y cuando llegó el crepúsculo, es- encendí un gran fuego y me senté junto a él para aguardarlo. Ya, gracias. Entonces, en esta descripción estamos señalando, como siempre, el autor tiene ese recurso valioso de componer una prosa bastante atractiva, ¿no? Entre figuras literarias y bellas descripciones. Entonces ya conocemos la presencia de Matara en el episodio anterior, pero Matara no se dejó ver a la luz de la hoguera. Lo vi pasar entre los matorrales de aquí para allá, murmurando, murmurando, por fin comprendí. Ya antes había oído aquellas palabras: eres mi amigo, mátale de un tiro certero. Aguardé aquello cuando pude, pero terminé por huir como esta noche huí de mi refugio para venir nadando hasta nosotros. Corrí, corrí llorando como un niño a quien hubieran dejado solo, lejos de toda compañía. Matara corría a mi lado, conmigo, con paso sin rumor, murmurando, murmurando, invisible y oído. Busqué la compañía de dos de los hombres. Quise tener siempre quien me rodease, seres vivos, y nuevamente vagamos juntos por el mundo. Matara y yo fui en busca del peligro, de la violencia y de la muerte. Bien, a ver, Sebastián va a leer este párrafo subrayado. Sebastián. Ya. Combatí durante la guerra de Atge, y aquel pueblo valiente se asombró de la audacia de un extranjero. Pero nosotros éramos dos, y él desviaba los golpes que iban dirigidos contra mí. ¿Por qué? Yo buscaba la paz, no la vida. Mas nadie lo veía, nadie lo sabía. Yo no me atrevía a decírselo a nadie. Me dejaba en ocasiones, pero no por mucho tiempo. Regresaba luego para mirarme, fijarme y deslizar mis oídos, y deslizar en mi oído sus palabras.
Un miedo extraño desgarraba mi corazón, pero la muerta no venía en mi ayuda. Conocí entonces a un viejo. Todos vosotros lo conocíais. Las gentes de aquí lo llamaban mi encantador, mi esclavo y mi escudero. Para mí fue padre, madre, protección, refugio y paz. Cuando lo conocí, regresaba a él de una peregrinación y le escuché decir la oración de crepúsculo. Había ido a los santos lugares en compañía de su hijo, la esposa de su hijo y un niño, y a su regreso, con el favor del Altísimo, Del no, Altísimo. Altísimo, todos ellos murieron, el hijo fuerte, la madre joven, el chiquillo, y el viejo llegó solo a la patria. Era un peregrino sereno, piadoso y muy sabio. Estaba muy solo, se le conté todo. Vivimos durante algún tiempo. Sobre mi cabeza dejaba caer palabras de piedad, de sabiduría y de oración. Alejaba de mí la sombra del muerto. Gracias. Bien, prosigo. Le supliqué que me diera un hechizo que me asegurase para siempre la tranquilidad y la paz. Por largo tiempo rehusóse a acceder a mis súplicas, pero concluyó por ofrecerme uno, con una sonrisa y un suspiro. A buen seguro poseía cierto poder sobre algún espíritu más fuerte que la inquietud de mi amigo desaparecido, porque desde entonces la paz fue nuevamente conmigo, pero me había convertido en un hombre desaso, desasosegado, apasionado del tumulto y el peligro. El viejo no me abandonaba nunca, viajábamos juntos. La sabiduría de mi anciano compañero y la audacia de Caraín se recuerdan aún allí donde vuestra fuerza, oh blancos, se han olvidado ya. Servimos al sultán de Sula, combatimos a los españoles, hubo triunfos, esperanza, derrotas, tristeza, sangre, lágrima de mujer. ¿Qué más? Huimos, reunimos un grupo de vagabundos de una raza guerrera y volvimos aquí para combatir de nuevo. Bien, entonces, a ver, se encuentra Fabricio Pacheco. Fabricio. A ver, Fabricio, lea la parte subrayada del texto. Fabricio. Fabricio, atento. Ya, estar atento. Profesor, ¿puedo leer yo? Ya, ya puede leer, sí. Ok. Ya sabéis los demás, soy el gobernante de un país conquistado, un amante de la guerra y el peligro, un luchador, un intrigante, pero el viejo sabio ha desaparecido y soy otra vez esclavo del muerto. Ya no se halla conmigo aquel que tenía poder para alejar de mí la sombra acusadora y acallar la animada voz. El secreto de su hechizo ha muerto con él. Nuevamente conozco el miedo y llega a mis oídos el viejo murmullo, mata, mata, mata. No he matado ya bastante. Por primera vez en aquella noche una repentina convulsión de cólera y locura cruzó por su rostro. Sus miradas iban de un lado a otro como aves asustadas en la tormenta. Dio un salto gritando. Ya, gracias. Prosigo por los espíritus bebedores de sangre, por los espíritus que claman en la noche, por todos los espíritus de la furia, del infortunio y de la muerte. Juro que algún día habré de herir en todo corazón que cruce mi camino. Yo, su aspecto era tan peligroso que los tres saltamos y Ollis, con el reverso de la mano, echó a rodar el gris por el suelo. El gris por el suelo. Creo que gritamos al unísono. El susto fue breve y, pasando un minuto, estaba nuevamente Caraín, muy compuesto en su silla, mientras tres blancos rodeaban en actitudes por demás estúpidas. Nos sentimos un tanto avergonzados de nosotros mismos. Jackson levantó el gris y, después de dirigirme una mirada inquisitiva,
lo entregó a Caraín. Este lo tomó con una majestuosa inclinación de cabeza y lo cubrió bajo un pliegue de su túnica, con el minucioso cuidado de dar el arma una posición pacífica. Luego levantó a nosotros la mirada con una austera sonrisa. Estábamos corridos, avergonzados. Ollis, sentado de media anquieta junto a la mesa, apoyado el mentón en la mano, lo observaba pensativo y en silencio dije: tu lugar está con los tuyos, te necesitan, te queda aún el olvido. Llega un tiempo en que hasta los muertos cesan de hablar. Entonces acá, mire, llega un tiempo en que hasta los muertos cesan de hablar, es una figura literaria. Esta figura literaria es una hipérbole, es una exageración, porque ya los muertos no hablan. Entonces aquí, literariamente, es una figura literaria. Llega un tiempo en que hasta los muertos hablan. Bien, entonces ahí estamos, ¿no? Que si los muertos o cesan de hablar, por decir, ¿no? Entonces llegan a un tiempo en que hasta los muertos cesan de hablar. Figura literaria. ¿Qué figura es? Hipérbole. ¿Bien? Tener en cuenta eso. ¿Soy acaso una mujer para olvidarlo tan largos años fácilmente? Exclamó Caraín con amargo resentimiento. Me sorprendió. Era asombroso. Para él, su vida, aquel cruel espejismo de amor y paz, era tan real, tan innegable, como para nosotros pudiera serlo la de un santo, un filósofo o un imbécil. Oyes, murmuró. Aquí tenemos otra figura literaria, un filósofo o un imbécil. Esta figura literaria se llama antítesis. Antítesis, porque es una oposición de dos ideas, dos términos. Un filósofo es culto, es preparado, sabio, y un imbécil no. Entonces, esa contradicción corresponde a una antítesis, es una figura literaria. Prosigo, Oyes murmuró. No quieras tranquilizarlo con tus perogrulladas. Caraín me habló. ¿Qué es una perogrullada? Perogrullo es el rodeo de palabras. Bien, cuando una persona quiere justificar algo que no lo ha hecho, entonces hace un rodeo de palabras, es un parlanchín, pero con rodeo de palabras, así como una especie de argumentación, pero sin base. Tú no conoces, has vivido con nosotros. ¿Por qué? No lo sabemos, pero tú comprendes nuestros dolores y nuestros pensamientos. Has vivido con mi pueblo y solo tú eres capaz de comprender nuestros deseos y nuestros temores. Contigo iré a tu país, a tus gentes que viven en la incredulidad, para quienes el día es día y la noche, noche, y no otra cosa, porque nosotros comprendéis todo lo visible y despreciáis todo lo demás. Iré contigo a tu tierra de incredulidad, donde los muertos callan, donde todos los hombres son sabios y viven solo en paz. Admirable descripción, murmuró Ollis con la sombra de una sonrisa. Bien. A ver, Pérez, ¿va a leer este texto? El texto subrayado Pérez. Pérez está atento. O Franco. Franco puede leer. Ya, ¿Puedo leer? Pérez, en voz alta. Profesor, ¿puedo yo leer? Ya, ya, bien, correcto, Franco. Yo, Franco, ok. Puedo trabajar, luchar y ser fiel, susurró en un tono cansado. Pero me es imposible volver con aquel que me aguarda sobre la playa. No, llévame contigo, o bien dame algo de fuerza, de tu incredulidad, algún hechizo. Sí, llévatelo a Inglaterra, aconsejó Ollis, como discutiendo consigo mismo. No es mala idea. Allí los fantasmas son gente sociable, conversan afablemente con damas y caballeros,
pero de seguro le pondrían mala cara a un hombre desnudo, como nuestro principesco amigo, desnudo, desollado. Vaya, lo siento por él, pero es imposible, claro. El fin de todo esto, prosiguió, levantando a nosotros la mirada. El fin de todo esto será que algún día al hombre le dará por atacar furiosamente a sus fieles súbditos y enviar adpaires a tantos de ellos que estos se decidirán a incurrir en la deslealtad de partirle la cabeza. Asentí, tenía por algo más que probable que tal sería el fin del Caray. Era evidente que su obsesión había venido persiguiéndolo hasta el límite de toda humana resistencia, y a poco más se precipitaría en esa forma. Gracias. Bien, entonces aquí retomo esta expresión. Dice, en esto de, ya, resalto aquí, allí los fantasmas son gente sociable. Entonces, esa es una figura literaria. Bien. También es una figura literaria, también encierra dos figuras literarias. No, allí los fantasmas son gente sociable. Entonces, es una hipérbole, es una exageración. El fantasma ya no es parte de lo que es el contexto vivencial del hombre que tiene vida. El fantasma puede ser un espíritu o otra cosa. No, entonces un fantasma, desde luego, no hace cosas positivas, ocasiona el terror, da la idea de terror, de temor, de susto. El sociable no. Entonces, también es una antítesis, porque esta idea de fantasma con sociable se contradicen, entonces es una oposición. Esta figura es hipérbole y es a la vez también una antítesis. Bien, prosigo ahí. Entonces, en la lectura, tenía por algo que probable que tal sería el fin de Carey. Todo era evidente que su obsesión, el término obsesión es terquedad, renuencia, ahínco, mucha voluntad. Había venido persiguiéndolo hasta el límite de toda humana resistencia y a poco más se precipitaría en esa forma de locura peculiar de su raza. La tregua de que disfrutara durante la existencia del viejo escudero, hada que la resurrección del tormento se le hiciese ahora intolerable. Caraín levantó repentinamente la cabeza. Por un momento nos pareció que había estado dormitando. Otorgadme vuestra protección o vuestra fuerza, gritó. Un amuleto, un arma. Hundió nuevamente la cabeza sobre el pecho, lo miramos y nos miramos luego unos a otros con sospechoso temor en los ojos, como individuos que se encontrasen inesperadamente ante algún misterioso desastre. ¿Ven? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es un amuleto? Según las culturas ancestrales, no, los amuletos son especie de imágenes o atavíos en forma de adorno que lo llevan en el cuello o mediante una cadenilla. Entonces tienen diferentes figuras y de acuerdo a su idiosincrasia lo preparan. Según la cultura de los pueblos aborígenes, los amuletos tienen poder, ¿no? Y ayudan a las expectativas o el propósito del quien posee el amuleto. Bien, prosigo. Se había entregado a nosotros en nuestras manos, había confiado sus errores y su dolor, su vida y su paz, e ignorábamos qué hacer de aquel enigma que llegaba a nosotros de la oscuridad exterior. Los tres blancos mirando a aquel malayo, nos sentíamos impotentes para encontrar una palabra adecuada al propósito que abrigábamos, si acaso existía alguna palabra que pudiera resolver nuestro problema. Cavilamos. ¿Qué significa cavilamos? Cavilar es pensar, razonar, eh, conceptuar, idealizar algo. Cavilar es del verbo de cavilamos, en este está conjugado. Entonces,
Cavilar es pensar. Cavilamos, o sea, pensamos en conjunto. Prosigo. Y concluimos por sentirnos descorazonados. Parecía que habíamos sido conjurados a comparecer a la puerta misma de las regiones infernales para juzgar y decidir la suerte de un peregrino surgido repentinamente de un mundo de sol y de quimeras. Hemos dicho ya, las quimeras son exageraciones, aquellas cosas que ya uno no puede lograr en lo que es el deseo o el fin que uno tenga. ¿Bien? Entonces, antes de proseguir con la lectura, voy a cerrar y voy a sacar a compartir el gráfico que vamos a utilizar en este bimestre. El organizador que vamos a utilizar en este bimestre corresponde al Spider Map o mapa de la araña. Bien, aquí tenemos los 8 brazos de la araña. Al lado izquierdo están los 4 brazos de la araña. Pues aquí se anota el autor, el nombre del autor, la corriente literaria y la literatura de procedencia, en este caso literatura inglesa, el género y la especie, en este caso género narrativo, especie, novela o cuento. Entonces acá anotaremos las especies a medida que vamos avanzando con las diferentes o con los diferentes, los personajes, por ejemplo. El personaje central básicamente es Caraín, el otro es Ois, etcétera, ¿no? Y los blancos que están ahí. Entonces, en estos 4 brazos anotamos autor, la literatura de procedencia, la corriente, el género, especie y los personajes. En los 4 brazos del lado derecho de la araña vamos a anotar las ideas auxiliares. Las ideas auxiliares. Entonces, una primera idea auxiliar, ¿cuál sería? ¿No? La apreciación que se tiene de la conducta de Caraín en la goleta frente a los blancos. Esa sería una primera idea auxiliar. ¿Bien? Entonces, así van anotando las ideas auxiliares, tanto en este orden ascendente y en el lado horizontal, casi horizontal. ¿Bien? Entonces, el gráfico puede estar inclinado así o directamente también así en forma horizontal, dependiendo de la habilidad que ustedes tienen en el manejo de la PC. Bien, entonces todo aquí se anota las ideas auxiliares. Una vez que ya se han anotado todas las ideas auxiliares, se sintetiza en una idea principal, una idea central. ¿Dónde? Acá en el cuerpo de la araña, en el cuerpo, o diríamos en la panza. Bien, acá está la cabeza, acá están los colmillos de la araña. Y finalmente, los recursos literarios. Por ejemplo, acá puedo anotar qué es un amuleto. Anoto ahí amuleto, ¿no? ¿Qué es una peregrinación? Voy anotando, ¿no? No necesariamente ya con significado, simplemente anoto qué palabras he rescatado de una lectura. En una lectura yo tengo que rescatar muchas cosas. La información que me trae el texto, la información, la caracterización de los personajes, el escenario geográfico, ¿bien? El escenario geográfico, la caracterización, las costumbres de los personajes, el escenario o el entorno de la problemática. Entonces, voy anotando en eso. Entonces, después de voy aprendiendo en un proceso de lectura. Aprendo las palabras, la diversidad de palabras que me sirve como vocabulario, pero también aprendo el manejo de la lengua, porque aquí, ¿qué estamos viendo? Un alto manejo de la prosa del autor, cómo lo maneja, en muchas de ellas con palabras muy sencillas, pero es relevante las imágenes en su descripción. Bien, entonces, dependiendo del número de palabras que se encuentre ahí. Ahora, inferencia. Sabemos que toda inferencia es un razonamiento. No, hay 2 tipos o 3 tipos de inferencia. Por ejemplo, una inferencia inductiva, una inferencia deductiva y una inferencia extrapolar, más alejada. Bien, entonces, aquí solamente se formulan las preguntas. Entonces, aquí diré, los malayos, puedo anotar ahí, ya no, los malayos tienen creencias, ¿no? O idiosincrasias en el poder de los amuletos. Entonces, sería una pregunta.
O simplemente una inferencia inductiva, digo, ¿qué es un amuleto? ¿Y para qué sirve? ¿Bien? O es como dijera, por ejemplo, de repente ustedes en el curso de sociales han visto la palabra tótem. La palabra tótem está relacionada al pensamiento y la idiosincrasia de los nativos de cualquier región del planeta. El tótem es una especie, es una palabra que dice el pensamiento y la creencia de poder sobre un objeto o una cosa. Por ejemplo, muchos de los ídolos o monolitos que han construido muchos pueblos son una especie de tótem. Ese tótem se convierte en algo poderoso, en algo que tiene poder, y el grupo humano empieza a creer en eso. Y algunas culturas han puesto como tótem una planta, ¿no? Una planta, una especie animal o un ídolo. Es igual como dijera, por ejemplo, en la India, como una especie de tótem, tienen un templo para las ratas, y a las ratas en la India lo consideran como Dios, como algo divino. Entonces, las comunidades que están aledañas a ese templo dejan de consumir leche y prefieren llevar la leche de vaca para alimentar a las ratas en su templo. ¿Se dan cuenta? Eso es una especie de tótem, ¿no? El tótem es una especie de religión. Entonces, es una especie donde ese grupo humano cree, ¿no? En el poder que tiene. Entonces, así, y así, un amuleto, por ejemplo, ¿no? Un amuleto lo lleva una persona, pero cree en su idiosincrasia que ese amuleto tiene poder. Bien, entonces, recordemos, en el brazo izquierdo ya saben qué anotar. En el brazo derecho, el que más trabajo les va a dar es en el brazo derecho. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, se anota, eh, aquí anotaremos, por ejemplo, separata 7. Separata 7, ¿en qué consiste, no? Entonces, aquí la idea principal en el cuerpo de la araña. Y al lado derecho inferior la inferencia. En el lado izquierdo inferior el recurso léxico, qué palabras. Entonces, con este organizador visual vamos a trabajar en el bimestre actual. Bien, entonces, proseguimos con nuestra secuencia de lectura del párrafo. A ver, vamos a ver. Entonces, estamos aquí. Ya. Entonces vamos a volver a repetir un poco. Dios de Dios, parece tener una idea segura de nuestra fuerza, murmuró Ois, desesperado, y siguió un nuevo silencio, el tenue chapoteo del agua, el persistente tic-tac de los cronómetros. Jackson, cruzado los brazos desnudos, reclinaba los hombros contra la mampara del camarote, inclinada la cabeza agobiada por la techumbre y su barba magnífica cayéndole sobre el pecho. Su aspecto era colosal en medio de la inutilidad e impotencia. En el ambiente del camarote había algo de lúgubre. La atmósfera parecía cargarse lentamente del cruel escalofrío de la incapacidad, del enojo implacable del egoísmo en lucha con la forma incomprensible de algún dolor intruso. No sabíamos qué hacer. Principiamos a presentir amargamente la dura necesidad de sacarnos a Caraín de encima. Oyes musitó, murmuró repentinamente con una risa breve. Fuerza, protección, amuleto. Se deslizó, abandonando la mesa, y salió del camarote sin mirarnos siquiera. Bien, entonces vamos a ver, vamos a invitar a Alison. ¿Está atento para que lea el texto? Alison, la Masifuen, ¿me escucha? Profesor, Lea el texto subrayado en voz alta. principiamos a, principiamos a presentir amargamente la dura necesidad de sacarnos a Caraín de encima. Oye, musitó, murmuró repentinamente con una risa breve. Fuerza, protección, amuleto. Se deslizó abandonando la mesa y siguió camarote sin mirarnos siquiera.
Aquella deserción era harto intriga. Jackson y yo cambiábamos miradas indignadas. Debíamos encuadrinar en el Escudriñar. agujero que le servía de camarote. Pensaba que el simple irse a la cama, Caraín suspiró. Aquello es insufrible. Pero Ollin reapareció con una tacita de cuero en la mano. La colocó suavemente sobre la mesa y nos miró, lanzando, según creímos, una breve bloqueada, como si por algún momento hubiera decidido repentinamente obligarse a demostrar su caja. Pero en un instante insolente y infalible sabiduría de su juventud lo armó de valor necesariamente abriendo la caja con una llave de pequeñas dimensiones. Dijo, poneos todos los solemnes que podáis. Probablemente nuestro gesto fue solo de sorpresa y estupidez, pero nos miró arriba, abajo y exclamó furioso. Gracias. Muy bien. Entonces, acá hay una palabra y las palabras que ya no está explicando lo amplían el vocabulario. ¿Qué cosa es escudriñar? Escudriñar es escoger entre varias ideas. Por ejemplo, cuando buscamos sinónimos, escudriñamos. ¿Cuál es el sinónimo respectivo a esa palabra? Esa manera de analizar, escoger cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, escoger, analizar, identificar, ¿no? Eso significa escudriñar. Bien, entonces, prosigo con la lectura. No se trata de bromas, voy a ayudar a este infeliz. Poneos muy serios, maldita sea, ¿no podéis mentir un poco por un amigo? Caraín parecía no poner atención alguna en nosotros, pero cuando Oyes levantó la tapa de la caja, sus ojos se precipitaron a ella, y con los suyos, los nuestros, el acolchado de satén púrpura del forro puso una violenta mancha de color en la atmósfera sombría. Aquello merecía la pena, desde luego, era alucinante. Entonces, ¿qué había en la caja, no? Entonces, desde luego que en las culturas nativas, el amuleto, las creencias, su cultura, su idiosincrasia, los han llevado así como al tótem, como el amuleto, en ciertas creencias. Entonces, eso justamente es lo que la ciencia rechaza, ¿no? Ese tipo de cultura, es la cultura del pueblo. Es igual, por ejemplo, cuando yo leía a un escritor uruguayo, hablaba de uno de los familiares de Napoleón Bonaparte. Entonces, en el Brasil actual había pues grandes plantaciones de caña de azúcar, donde en condición de esclavitud trabajaba la población morena del África. Entonces vino a comandar ese grupo humano, a controlar todas esas haciendas. Entonces en el texto se habla de que los trataba muy malamente, entonces este grupo humano preparó un tóxico de magia negra. Entonces el familiar de Napoleón Bonaparte tenía la categoría de general, entonces el grado militar. Entonces en poco tiempo que estuvo ahí, un hombre sano y fuerte murió por producto de ese hechizo, ¿no? De ese brebaje que fue, inclusive ni siquiera lo tomó, sino era mediante oraciones, ¿no? Y esto lo está escribiendo un escritor contemporáneo sobre esas versiones de los escritos y actualizado con la versión moderna. Entonces el conocimiento del hombre no solamente está en la ciencia, el conocimiento del hombre está diversificado. Por ejemplo, cuando tenemos una cultura religiosa, no, la cultura religiosa se relaciona también con enigmas, con esoterismos, o sea, cosas bastante ocultas. Entonces aquí